Muchas gracias. Robert? La verdad es que a mí no me gusta el término ciberguerra, pero ahora la verdad es que no se me ocurre ningún otro término, tal y como ha dicho Eleanor, obviamente. Es una intrusión informática sponsorizada por el gobierno, es algo que se está dando ahora mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos luchando contra la guerra, contra la pobreza, y parece que la ciberguerra o el lenguaje de la ciberguerra es simplemente alarmista y puede que incluso nos distraiga de peligros más presentes y más claros. Cuando pienso, por ejemplo, el tema de la ciberguerra es muy interesante, pero en realidad se enmarca de una forma que no es la que me gustaría verlo enmarcado. Me gustaría pensar en dos ejércitos, uno enfrentándose al otro, y cuáles son las capacidades de cada uno de los ejércitos y cuál sería la situación. Me gustaría poderlo ver así, porque no sabemos realmente cuál es la situación, porque todos dependemos de esos sistemas. ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar en contra de una actividad por parte de otro Estado? Si realmente hay una ciberguerra entre dos naciones que están empezando a desplegar ciberarmas, podría ser muy parecido a cualquier otra de las grandes guerras que hubo en el siglo XX, donde alguien tenía un arma que no estaba a disposición de los demás, algo en lo que los demás no habían pensado y que era totalmente devastador. Es algo que hace que el otro lado tenga que echarse para atrás y tenga que desarrollar medidas para oponerse a ese arma que no tenían. En cualquier caso, somos muy buenos a la hora de desarrollar medidas para luchar contra las armas con las que nos sorprenden. Por ejemplo, en cuanto a impuestos, se les da muy bien luchar contra cualquier fraude que se esté dando. Creo que la ciberguerra o la retórica de la ciberguerra se está utilizando demasiado, porque existe esa idea de que están explotando plantas químicas y que las consecuencias las vamos a sufrir las personas normales, como por ejemplo que la bolsa no funcione durante un día. Hay unos intereses de por medio, quizás de los constructores o proveedores de esas medidas de protección, en que se exagere mucho el tema y como resultado estamos viendo que efectivamente está un poco exagerada la cosa, o piensas que realmente se están tomando las medidas adecuadas, el nivel de inversión y de todo eso, toda esa cantidad de dinero que se están gastando está justificado? Yo creo que si lo definimos todo de acuerdo con esa idea de la visión apocalíptica de la ciberguerra, puede que no nos centremos en las cosas que realmente son obvias y que están delante de nosotros, esos ataques como Aurora, por ejemplo, o los ataques de DDoS. Ese tipo de ataques son cosas que ya conocemos todos, son cosas que sabemos que todas las organizaciones en el mundo han tenido que superar en algún momento. Casi todos han tenido que enfrentar a ello, y creo que a lo mejor deberíamos centrarnos en eso. A mí me gustaría decir que normalmente tienen problemas para conseguir que gente de seguridad trabaje, gente buena de seguridad trabaje para el gobierno, porque las compañías pagan tanto que el gobierno no consigue atraer a la gente. Normalmente consiguen la financiación, pero no lo dedican correctamente. Tener la financiación no significa que las cosas vayan a estar más seguras, no significa que vayamos a poder protegernos más. Y también me gustaría decir que el uso de la palabra ciberguerra, no quiero utilizar la palabra ofensiva, pero no me gusta parcialmente porque de alguna forma hace que no se tenga en cuenta el sufrimiento real que se da cuando hay guerras reales, esas heridas reales, muertes reales entre las personas. Y por eso creo que necesitamos otro término que no sea tan sensacionalista, que no sea algo que nos repulse a algunos y que no se utilice para que otros puedan hacer que sus agendas sean algo prioritario. Es una metáfora de otra época y no parece que funcione realmente como metáfora. Pero de hecho me gustaría hacer un comentario. Me gustaría decir que Stuxnet no es espionaje. Puede que tenga un componente de espionaje, pero hubo gran parte de sabotaje, de destruir o de retrasar programas nucleares. Sí, es verdad, es un comentario justo. ¿Es eso ciberguerra? No sé. En todas las guerras hay intereses por detrás. Sea cibernética o
o sean batallas cibernéticas o batallas en Internet, en todas las guerras hay intereses por detrás. Se habla también de guerra contra el terrorismo, un término que se acuñó en Estados Unidos, y la guerra contra el terrorismo no vemos batallas que vayan contra un búnker donde estén ahí todos los terroristas y se líen a tiros, sino que vemos que detienen, que asaltan países, vemos que también van y descubren planes para posibles atentados. Todo eso es guerra contra el terrorismo. Entonces, en ese sentido, la guerra, el término guerra está bien usado o no está bien usado. ¿Y por qué entonces ciberguerra está bien usado o no está bien usado? Porque todas esas operaciones tienen por detrás un componente informático, un componente cibernético, podemos decir. En una guerra de cuarta generación, como son las en las que estamos, en las que no hay batallas grandiosas, ni veremos capitanes arengando a las tropas a la victoria, son guerras silenciosas, guerras asépticas, en el sentido de que hay muertes, como decía Leonor, hay muertes, hay sufrimiento, pero no nos llegan, o sea, no las vemos. Luego también tenemos el tema de Stuxnet. Sí que no lo considero espionaje, es solo espionaje, digamos. Yo lo considero también la mayor arma cibernética también, podríamos decir, creada, que se conozca, digamos, porque es eso, es un arma, lo único que en vez de estar hecha de aleaciones, está hecha de bytes, pero es un arma. Detrás de ese arma hay el trabajo que hay detrás de todas las armas, el trabajo de inteligencia para ver qué se quiere destruir y cómo es la mejor manera de destruirlo. Hay trabajo de ingenieros, hay trabajo de los que lo montan y hay trabajo de los que llegan y disparan el arma, que no tienen por qué ser los mismos que la han hecho. Entonces, es un arma, lo único que echa de bits. Y si tenemos es un arma que echa de bytes, y tenemos que es un arma que ha funcionado, y tenemos que es un arma que ha provocado un sabotaje y ha ganado una batalla, digamos, en una guerra silenciosa pero abierta que está llevando Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán, pues podemos decir que la ciberguerra existe. Sí, Chema. Sí, bueno, parece un poco absurdo el pensar que un ejército va a dejar un recurso sin explotar si puede hacer daño al enemigo. O sea, simplemente desde la base parece un contrasentido. De hecho, un compañero de Informática 64 nuestro, él trabajaba en ciberguerra, le tocó cuando estaba en Sarajevo, y su misión en aquel entonces era ir a hacer con las antenas y a banear la señal de radio y capturar señales de radio. O sea, ese departamento estaba. En las conferencias de hackers antes había un bonito concurso que se llamaba Spot the Fed, o sea, descubre al federal, descubre al policía. Hoy en día no hace falta mucho más, están apuntados en los cursos del ejército de Estados Unidos, hay grupos de hacking, etc. No me imagino que se estén formando en técnicas hacking, vengan a todas las conferencias porque lo que quieran es saber cómo se hace, ¿vale? Y luego, una de las cosas muy curiosas que tiene las armas, como dice Rubén, en cuanto a ciberguerra, es que Stuxnet llevaba 4 zero days. Que tenga un 0 day significa que nadie lo conoce. O sea, lo que no es posible es que alguien pueda decir que no hay ciberguerra porque no conocemos nada. Efectivamente, es que es un 0 day. Cuando ya veamos que se ha caído algo, que se ha tumbado o que se ha descubierto que han estado durante 7 meses invadiendo máquinas y cogiendo y controlando temas y moviendo información, pues descubrimos que está ese arma. En el caso de Stuxnet, al final se descubrió porque era tan virulento que infectó más de 100.000 máquinas y llevaba un rootkit para controlar los PLCs de los sistemas de control SCADA. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería, no estamos hablando de algo que hace un script kiddie. O sea, llevaba 4 zero days que para sacarlos necesitas o tener mucho talento o tener mucha pasta para comprar esos 0 days en el mercado negro. O sea, no es algo que pueda hacer cualquiera a la ligera. O sea, que estamos en un entorno donde está usando eso. Sí, que nos vamos a enterar más o menos, pues bueno, como nos enteramos más o menos de los trapicheos de Palacio todos los días. O sea, un día saldrá una filtración y otro día otra, pero así están las cosas.